¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa, agradeciéndoles enormemente el favor de su compañía en esta mitad de semana para llegar a un análisis hoy, 13 de agosto, y estamos grabando este programa el día 12 de agosto, el 12 del 12, porque obviamente preparamos nuestros contenidos, porque así lo maneja la agenda de nuestros invitados, pero lo más importante es que nos podemos comunicar con ustedes como lo hacemos cada semana en esta mitad de semana en radio y televisión para nuestras audiencias que nos reciben en el sur de Arizona, sur de California y particularmente en nuestra entidad y qué decir en nuestra capital, desde donde estamos llevando a cabo esta grabación aquí en Mexicali, la única capital fronteriza de nuestro país. Y me da muchísimo gusto que haya aceptado el tema de esta edición. Vamos a hablar de un tema toral como es la salud en México, diagnóstico, debate y soluciones. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe el diputado federal Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es médico y legislador con una amplia trayectoria en temas de salud pública. Y bueno, él ha venido hablando recientemente de una obra publicada que la cito tal cual: crítica, debate y propuestas sobre nuestra salud y las políticas públicas. Es un texto que he estado analizando para revisar nuestro sistema de salud, los retos y las reformas necesarias para garantizar un acceso efectivo a la atención médica. Y antes que nada, si me permites, Héctor, te voy a llamar por tu nombre. ¿Estás de acuerdo? Bienvenido. De acuerdísimo, Héctor Jaime, para servirte. Héctor Jaime, vamos entrando en materia. Bueno, quiero decirles que Héctor Jaime ya está en su quinta legislatura, por el estado es el estado de Guanajuato. Guanajuato. La ciudad es Guanajuato, ¿es León, correcto? mi distrito es el Así es. 05. Así es. Entonces, pues desde el Bajío le decía yo a Héctor que porque él se refiere mucho pues a sus electores, cómo regresa, cómo va y lleva información al distrito al que él pertenece. Sin embargo, ya estando en Cámara, diputado, pues atendemos pues la salud en su conjunto, ¿no? No solamente la de tus electores, y con esta confianza te pido que nos platiques un poco lo que te llevó a escribir este libro. Tienes una amplia trayectoria en el sector salud, eres médico de profesión, has estado en instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, en fin, y como secretario de salud, en fin, pero quiero que por el tiempo que nos concentremos a que le escribas a nuestra audiencia qué te llevó a escribir este libro, que ahora vamos a platicar de él, y cómo se combina tu experiencia médica y legislativa en esta obra. Muchas gracias primero, Rosa, por la invitación. Un saludo a ti y al auditorio. La verdad es que tener el rango de difusión y la experiencia de ya casi 3 décadas de ser una comunicadora profesional, pues me llena de orgullo estar conversando contigo. Mira, Igualmente. un legislador tiene 3 funciones. La primera es representar a su distrito, que aunque vaya yo a la federación, sigo representando a uno de los 300 distritos que tienen límites geográficos y que son, aunque somos 500 diputados, yo sí respondo a un distrito. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser su voz? Bueno, eres su voz preparando iniciativas, participando con el resto de tus compañeros, con los 500 en aquellas cosas que pueden beneficiar al país, registras una plataforma legislativa, pero luego de regreso, para poderle informar, pues lo haces una vez al año. La ley marca que tú haces un informe al año. Yo lo hago semana por semana, por lo menos 2 veces. De Ujú. forma tal que lo que está ocurriendo o lo que hago o lo que presento o cómo voto o qué opino, lo publico en medios de comunicación. Y esta compilación de los primeros 3 años son este contestatario, ¿ves? Donde hacemos una crítica desde nuestro perfil profesional. Tú sabes, soy doctorado en ciencias de la salud, tengo doctorado en administración pública, soy médico especialista en cirugía, soy médico especialista certificado en salud pública y casi 48 años ya directos como profesional de salud. Entonces, me ha permitido conocer toda la historia desde antes que se hiciera la primera reforma del derecho a la protección de la salud en el 83. Yo me Ujú. titulé de médico en el 78, o sea, 5 años antes de la reforma nacional ya era médico. Y bueno, he visto cómo va este país y semana a semana voy escribiendo lo que voy viendo y voy opinando. Ya hay un segundo libro que se llama Legislando la Salud desde mi curul, la 083. Es la tercera vez Ujú. consecutiva que soy legislador federal. Y bueno, claramente en estos temas lo que hacemos es: ¿qué le dije yo a la ciudadanía que iba a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es mi voto? ¿Cómo lo estamos preparando? Y dando los datos oficiales siempre. O sea, son los datos ya sea internacionales o nacionales. Tú has visto, por ejemplo, en el caso de tu estado,
cuando inició la COVID, por ejemplo, hubo unas frases devastadoras cuando salían médicos de sus hospitales allá en Baja California. Decía, siento hoy como que voy saliendo de la guerra, como que acaba de terminar la guerra, porque tuvieron una mortandad impresionante. Estaban ya ustedes en una etapa de muchísima pandemia para fines prácticos, y sin embargo en el centro de la República, en la capital, decían que no estaba pasando nada. Entonces yo sí reportaba lo que ustedes decían, tomaba los datos de cuántos médicos murieron en sus hospitales, y entonces tú vas reflejando lo que se va haciendo. El segundo reto, además de representar a la gente y escribir de regreso la información, tiene uno la obligación de verificar cómo van las cuentas del país. Tú y yo pagamos impuestos, pagan impuestos muchísimos mexicanos, que se ponen en un instrumento federalizado que se llama presupuesto de egresos de la federación, y contrastábamos lo que estaba pasando en salud con lo que estaba pasando en el caso de la pandemia, por ejemplo, que fueron esos 3 años del contestatario, que yo además ya era un adulto mayor en ese momento, tenía que ir a México a las sesiones permanentes, a las sesiones de Congreso, y teniendo el mismo riesgo que la población y también sin estar vacunado, pues asume uno esa responsabilidad para hacerlo. Entonces cuidábamos el presupuesto, y la última es formular leyes. En estos periodos legislativos llevo más de 165 iniciativas de ley presentadas. Cada una de estas iniciativas recoge, junto con colegios médicos, con organizaciones de la sociedad civil, todos los temas que te puedo ir conjuntando e hilando de la manera, mi estimada Rosa, como tú consideres prudente. Pero entonces mi motivación siempre ha sido el ser muy profesional con medicina basada en evidencias, ahora con política basada en evidencias, todo con base presupuestal, y en algunas ocasiones, dada la conformación de la Cámara, que es por votos, bueno, pues a lo mejor no logran pasar nuestras iniciativas, pero sí le informamos a la ciudadanía que, considerando que soy uno de 500 votos, pues hacemos un presupuesto directo, ponemos soluciones concretas, criticamos al gobierno, en algunas ocasiones apoyamos las iniciativas del Ejecutivo Federal, en otras estamos francamente en oposición. Hasta ahí el primer comentario, Rosa. Muy bien, sí, para de ahí retomar, tú mencionas en tu libro críticas puntuales sobre el sistema actual, puedes hablar porque lo has seguido, lo has documentado, ahorita vamos a hablar sobre tu último tweet donde habla sobre el tema porque vamos a entrar con el tema de cáncer, que fue una manifestación este fin de semana de los niños con cáncer, en fin, que es un tema muy, muy sentido, muy doloroso, pero vuelvo al tema de tu libro, estas críticas puntuales. Desde tu óptica, ¿cuáles son los problemas estructurales más urgentes ahorita, diputado? Bueno, cuando llegó el presidente López Obrador, había un sistema de financiamiento que se Ujú, llamaba Seguro Popular. El Seguro Popular nunca dio atención médica. El Seguro Popular financiaba, y cada estado entregaba, gracias a la reforma del 87, todos los servicios estatales de salud. Había un ujú, instituto de salud pública en cada estado. Había además un financiamiento a partir del año 2003, cuando ya se implementó el Seguro Popular, para hacer una cobertura universal de servicios de manera genérica. Llega el presidente López Obrador y quita el sistema financiero, y con ello, pues, de entrada le está quitando presupuesto. Y luego, en segundo término, recoge los servicios estatales de salud de aquellos estados que se dejaron, y ya el gobernador, que en la constitución de los dos estados de nuestro Baja California son autoridades sanitarias, pues le quitan realmente su responsabilidad de autoridad sanitaria. Los municipios, que por leyes todos son parte de la autoridad sanitaria desde lo local, de hecho la Constitución así lo prevé desde el artículo 115, pues también les quitan muchas atribuciones a los municipios, y hoy desde una oficina en el centro, con poco presupuesto y desconociendo lo que pasa en el territorio, quieren administrar la salud. Entonces tenemos un problema de financiamiento porque se le quitó, y un problema de estructura porque se centralizó sin tener la experiencia suficiente. Y por último, Rosa, porque este tema casi nunca se toca, hablando de las instituciones que nos enorgullecen, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de la Seguridad y Trabajadores del Estado, el ISSSTE, algunos que lo regula una ley específica que son de las Fuerzas Armadas, la ley del ISFAM, la Sedena y la Marina, todos ellos tienen hoy una muy poca estructura para atender a la población, en la cual, en teoría, le entregan el paquete básico de servicios de promoción de la salud, de prevención de la salud, de tratamiento de la salud, de rehabilitación de la salud, y por último, hablando del tema de cáncer y de muchas otras enfermedades, de los ujú. cuidados paliativos, Rosa. Entonces tenemos dos Así, problemas serios: financiamientos y estructurales.
Ok, entonces, siguiendo con la importancia de las recientes reformas, por ejemplo, que tú mencionas, la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI y hoy la cobertura, quiero que le expliques a nuestra audiencia, en la cobertura y calidad de servicios, ¿qué valoración haces? No, bueno, mira, hay indicadores en todo el mundo, para que no sea solamente mi apreciación, que miden cómo está la salud de un país. El primero de ellos se llama esperanza de vida al nacimiento, que es un balance entre en qué edad te mueres y cuántos nacen. Es decir, cuando alguien que nace ahorita en Tijuana, ¿cuál es la esperanza de vida en el futuro? Si es hombre y si es mujer. México ahorita el promedio de esperanza de vida es de 75 años. México forma parte de los países de la OCDE. En la OCDE el promedio de vida es 86 años. Es decir, estamos 6 años por abajo de Del todo promedio de aquello vida. Ujú. de todo aquello que en servicios de salud tiene que ver con el cuidado del embarazo, el agua potable, la pobreza, la alimentación, la nutrición, el bien dormir, la seguridad. Y en la atención médica, hace poco me platicaban un caso en el cual una persona tuvo un problema cardiovascular, le dieron una cita y la persona murió entre que tuvo el problema y le avisaron. Bueno, cuando alguien tiene un problema cardiovascular en México, comparado con la OCDE, tiene 28 veces más probabilidades de morir, como ocurrió con esta persona que me platicaban hace unos instantes, con respecto a lo que pasa en la OCDE. Entonces, ¿cuánto fuma? ¿Cuánto se toman alcohol? ¿Cuántos son sedentarios? ¿Cuánto tienen obesidad? Todos esos indicadores se suman en uno solo, la esperanza de vida. Estamos por 6 años debajo. Un segundo Así es. indicador, con este Sí. concluiría de balance, tiene que ver con cuánto es el gasto público y de cuánta calidad es el gasto en salud en México, por ejemplo. El Ahora, gasto, ahorita mencionabas el tema, sí, sí, ahorita el tú mencionabas gasto, el tema de la, sí, dime. no, te comentaba, el gasto en México del bolsillo de los ciudadanos es 44 pesos de cada 100. En la OCDE es 22 pesos. En Latinoamérica es 22 pesos. Entonces tenemos muy poca esperanza de vida y la mayoría del cargo va con cargo al bolsillo del ciudadano. Al bolsillo. Sí. Esos dos indicadores te dicen que andamos con muchas tareas por hacer, que este gobierno no lo ha hecho bien. Tampoco le voy a echar toda la culpa a este gobierno, pero nunca había pasado en 6 años que se disminuyera tanto el presupuesto como este arranque de la presidenta Sheinbaum. Le bajó el 11% al presupuesto público en salud. Somos el último lugar de inversión en Latinoamérica. Porque luego decimos, no, Venezuela está muy mal, no, México está peor. Cuba está muy mal, no, México está peor. Por el gasto en bolsillo y por el presupuesto público de inversión en salud, Rosa. Muy bien. Ahora, en la parte, nos quedan 4 minutos en este bloque. Me gustaría, porque también has analizado la parte de, pues, desde la perspectiva, el tema de la pandemia, ¿no? Venimos la pospandemia. Quiero que le resaltes a nuestra audiencia cómo quedamos, porque hiciste un análisis de cómo quedamos después de este rezago, hiciste un análisis muy puntual de cómo quedamos después de la pandemia, si te parece, nada más brevemente y paso a otros temas. México es el primer lugar de muertos por la pandemia y en profesionales de salud en el mundo. México es el tercer país con el peor desempeño en el mundo. Más de 800,000 muertos, 300,000 de ellos nunca debieron haber muerto. Está perfectamente ya publicado y documentado. Y el Sí. subsecretario responsable de esto, en vez de estar sufriendo ahorita en una corte la negligencia criminal que hizo, ha sido premiado por la presidenta Sheinbaum para ser el representante de México en la OPS, en la Organización Mundial de la Salud. Me parece un despropósito. México sigue hoy sufriendo. El COVID no fue considerado un gasto catastrófico. Todos aquellos pacientes con vacunas o sin vacunas que hoy tienen síndromes post-COVID se la están viendo muy mal, porque no hay financiamiento público, dado el no reconocimiento de esta enfermedad que sigue estando vigente. Y por último, la vacuna que se está aplicando en México, las dos que se están aplicando todavía hoy, son vacunas no reconocidas por ninguna autoridad sanitaria mundial, ni la OMS ni las agencias ¿Te importantes como el refieres a la Abdalá al Abdalá y y a al la, Sputnik. el Sputnik? Sí, es como ponerle agua a una persona sin necesidad de ponerle agua. O del caso que denunciabas recientemente, diputado, estamos conversando y le agradecemos mucho que tome la llamada el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Él está dentro de la Comisión de Salud y Seguridad Social, Transparencia, Anticorrupción en el Congreso de la Unión. Él es integrante del Partido Acción Nacional. Y antes de cerrar este bloque, diputado,
la denuncia que hacías recientemente sobre estas vacunas que se pusieron, vacunas caducadas en Zacatecas, ¿no? Donde les hacían firmar a los padres de familia que si su hijo tenía alguna reacción, pues que no se hacían responsable ellos. Nada más quiero tu comentario para cerrar este tema. Este gobierno ha sido negligente. Una vacuna que estaba aprobada, que era Pfizer, estaba caducada y la COFEPRIS autorizaba por un oficio que se pusiera. A mí me llamó una comunicadora con la que a veces platico también, Rosa. Me dijo, oye, está pasando esto. Y dije, mándame las fotos. Y ahí vimos que estaba caduca, que no tenía por qué ponerse. Hicimos la denuncia pública y gracias a la labor tan importante como la que tú haces, se hizo público, se hizo viral y suspendieron la aplicación de la vacuna. Ahorita están poniendo Oye, vacuna que además de ser caduca, no sirve. No sirve para el virus que está circulando, Rosa. sí, fíjate que te contacté porque me llamó mucho la atención la publicación que hacías en tu cuenta de X sobre la venta de medicamentos apócrifos. Me voy a salir un poquito del tema de tu libro para la nota, porque lo estamos mencionando esto que sucedió en Zacatecas, pero aquí estamos poniendo ya la imagen de cómo la Marina detecta esta red de farmacias del narco, donde lamentablemente, como aquí lo apuntan, ¿no? Este decomiso millonario, que desde el 2023 la Marina y la Fiscalía General de la República realizaron este decomiso de 12.500 dosis de diversos medicamentos valuados en 110 millones de pesos. Y aquí lo más triste es cómo están utilizando esta red, ¿no? Para hacer o sea, ya no sé dónde más va a estar, ¿no? Metido el narco en nuestras vidas. Habría que pensar en cuál es la causa y cuál es el efecto. A ver, Si tú tienes seguridad social y tienes IMSS y tú vas a consulta y tu médico te da la receta y la institución te la surte, no vas a ir a comprar a ningún mercado negro, aunque exista. Los mercados negros se dan cuando el gobierno no cumple con su función, donde no hay abasto de medicamentos, y entonces tú no tienes, pues vas y compras donde haya y sea más barato, donde te alcance en tu bolsillo. así es. Pues sí, aquí hablan de cómo esta mezcla que están haciendo en estas recetas criminales, ¿verdad? Los de medicamentos, aquí en la frontera, como tú sabes, muchos pacientes vienen de Estados Unidos a comprar medicamento aquí en la frontera. No sé si te merezca algún comentario esta situación, amén de los que ya estamos aquí padeciéndolo. Por supuesto, las muertes que ocurrieron en Estados Unidos por el abuso del fentanilo se dio con un reporte que hicieron precisamente en la frontera, donde las farmacias de la frontera estaban vendiendo over the counter medicamentos sobre el mostrador que además tenían estas mezclas tóxicas y de Estados Unidos venían para acá. Se documentó médicamente y entonces vino la presión sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empezaron los temas serios de lo que estaba ocurriendo. Entonces, por un lado, claramente el crimen organizado donde encuentra negocio lo pretende hacer, pero en el caso de estas drogas que realmente son muy dañinas para el ser humano, que causaron muchísimas muertes, la denuncia fue por las farmacias de la frontera. Y en un mes, para abril de ese año, la Marina en menos de 30 días cerró más de 50 laboratorios. Entonces, tú no puedes cerrar lo que no sabes ni siquiera que existe. El presidente decía que no había. Claramente sí Así es. existía y hoy estamos viendo todo este recoveco que está ocurriendo. Ya hubo disminución en Estados Unidos, ya empezamos a ver consumo en México, con la desgracia que en México el servicio sistema de salud no tiene los antídotos para salvar a mexicanos que se intoxiquen con esto, porque no hay naloxona en las cantidades suficientes ni en los lugares donde debe de haber. Y es una tragedia que no debería de ocurrir. Sí, ya lo reportó el CEMEFO, una gran cantidad de personas que han llegado al CEMEFO, pues ya le detectan como han ingerido, ¿no? Fentanilo en nuestro estado y ese es un tema delicado y ya Y está como, dipu- documentado. Y como Sí, diputado, y como diputado denuncié y hemos denunciado que no han aprobado la iniciativa en el Senado para que la naloxona sea un producto libre y que todo mundo, en primera respuesta, todos los hospitales deberían de tener, por si llega alguien intoxicado, pueda salvarse de la vida. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Es una urgencia bueno, médica absoluta. así es. Pues si te parece, a tu regreso quiero que retomemos el tema de la diabetes tipo 1. Hicieron una rueda de prensa este año denunciando pues también la negligencia de que a pesar de que fue publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del 2023, pues no han observado la norma, diputado. Entonces de esto quiero que a nuestro regreso conversemos. Continuamos. Con mucho gusto.